Diagramas de cuerpo libre en planos inclinados. Realiza el diagrama de cuerpo libre del siguiente objeto que sube con velocidad constante. En este plano hay una fuerza que está impulsando a este bloque hacia arriba. Las pequeñas franjas que se ven entre la superficie y el objeto indican que existe fricción. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño bosquejo encima de este dibujo para señalar las fuerzas que están involucradas en este sistema. Tenemos, aparte de la fuerza que está haciendo subir al objeto con velocidad constante, lo cual nos hace una clara referencia a la primera ley de Newton, tenemos la normal, que por su definición es la fuerza perpendicular a la superficie. También, como ya lo dijimos, estas líneas nos dicen que hay una fricción y, por supuesto, el peso, que siempre se dirige hacia abajo. El plano está inclinado 30 grados. Vamos a pasar en limpio este diagrama de cuerpo libre y para ello entonces vamos a señalar cada una de las fuerzas que ya hemos identificado. Tenemos a la fuerza, la normal, la fricción y el peso. Sin embargo, el ángulo que está mostrando el plano inclinado no pertenece directamente a la forma en que medimos el ángulo en un plano cartesiano. Pero vamos a resolver eso con un principio geométrico muy sencillo. Como puedes observar, se forma un triángulo rectángulo entre la flecha que marca el peso y el plano inclinado con el plano cartesiano. Ahora bien, el plano inclinado marca un ángulo de 30 grados, por lo tanto podemos usar fácilmente el complemento, que va a ser de 60 grados. Lo ubicamos en nuestro diagrama de cuerpo libre y de esta manera vamos a lograr trabajar de una manera más práctica las componentes que a continuación vamos a determinar. Tenemos acá el diagrama de cuerpo libre que acabamos de realizar y tienes que fijarte en este detalle. El peso, al no estar sobre uno de los ejes, entonces tiene componentes a las que vamos a llamar peso en X y peso en Y. Ahora bien, es momento de determinar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a 0. Entonces, ubicamos a todas las fuerzas que estén directamente escritas sobre el eje Y. Por eso es importante que el diagrama de cuerpo libre esté bien realizado. Tenemos entonces a la fuerza normal con signo positivo, el peso con signo negativo en Y, la componente en Y del peso, y eso va a ser igual a 0. Para calcular la componente en Y del peso, como ya hemos resuelto la situación del ángulo, la podemos sacar como sus componentes rectangulares normalmente se hacen. Masa por gravedad por el seno del ángulo que hemos ya propuesto. Nota que el ángulo con el que estamos trabajando es el complemento del que nos propone el plano inclinado. Ahora es momento de encontrar la sumatoria de fuerzas en el eje X, la cual va a ser igual a 0 porque sube con velocidad constante, hay equilibrio. Entonces vamos a enlistar las fuerzas que notamos en el eje X, empezando con las positivas. Y estas son la fuerza de fricción, que es negativa, el peso que está actuando de manera negativa acá, ya que el objeto está subiendo. Esto es igual a 0. Vamos a descomponer cada una de las fuerzas que vemos acá en sus ecuaciones. Por ejemplo, la fuerza de fricción se calcula multiplicando la normal por el coeficiente de fricción cinética y la componente del peso en X será el producto de la masa por la gravedad por el coseno de 60 grados. Es importante recalcar que notes que seguimos usando el ángulo complementario del que propone el plano inclinado en un inicio. Por lo tanto, el resumen de las sumatorias de fuerzas en el eje Y y en el eje X respectivamente son las que aparecen en pantalla. Estás listo entonces para despejar cualquiera de estas variables que necesites determinar en algún problema que te propongan.